Buenas, buenas, buenas. Bueno, vamos a hacer un video con un audio de Freire, de Paulo Freire y de Antonio Faundes. Vamos a tomar solamente las páginas 63 a la 80. Y lo que vamos a hacer en este momento es compartir una imagen de Freire. La vamos a tener para que conozcamos a este autor tan valioso. Y ahora sí, vamos a comenzar con la página 63 del libro Por una pedagogía de la pregunta. El título de la página 63 dice o nos cuenta la falacia de la educación neutral. Antonio. El problema es bastante complejo, porque en Chile la experiencia académica estaba inmersa en el contexto político. Paulo, algo que no se repitió aquí, en Ginebra. Antonio, por suerte para nosotros en Chile, la enseñanza estaba unida a la toma de posiciones políticas, a la lucha política y a la transformación de la realidad. El contexto europeo, completamente diferente, no poseía esa dimensión política, o mejor dicho, tenía otra dimensión política. Y por eso mismo el trabajo era fundamentalmente neutro, en ese sentido. Risas. En realidad, era incluso más político que el que se realizaba política y abiertamente en Chile. Aquí lo político consiste en negar lo político y por lo tanto obliga a separar todo análisis y todo trabajo de ideas del contexto político concreto de las luchas sociales. Paulo, sin pretender desviarte de tu reflexión, haría paréntesis para comentar algo. Momentos antes hablabas de la importancia de que comprendiéramos cómo la ideología dominante se cristaliza en prácticas, no solo en discusión, en discursos. La afirmación de que la educación es neutra en muchas ocasiones conlleva algo más que una simple oralidad. De la misma forma causada cuando un científico le dice a su discípulo, ahora dejaste de ser científico porque juzgaste la realidad y la realidad está ahí para que hablemos de ella. La realidad está ahí simplemente para que lo hagamos. Antonio, su descripción. Paulo, la realidad está ahí. Bueno, la realidad está allí para que la describamos, no para ser juzgada. En todo caso, para ser transformada. Y es interesante observar cómo la ideología dominante, cristalizándose en frases así, busca asumir o expresar el peso de una verdad, sin sofismas irrefutables. Tienes razón. Al enfatizarse tanto la apoliticidad de la ciencia y de la educación, terminas por resaltarse su carácter político. La negación de la politicidad es, en definitiva, un acto político. Antonio, no, en Europa eso es fundamental. Yo trabajé en el instituto universitario que se ocupa del estudio de los países del tercer mundo. Allí se ve cuando abstractos son los conceptos sobre el tercer mundo. Este concepto mismo de tercer mundo es en sí una abstracción total. Los conceptos empleados para comprender la realidad no europea son absolutamente abstractos. Aprendemos a ser modestos a medida que viajamos cada vez más y participamos en la lucha del pueblo. En diferentes lugares, como me preguntan si conozco bien África o América Latina, respondo que no. Con cada viaje que hago, las conozco menos. Es una actitud totalmente diferente a la del europeo, que va, se queda 2 o 3 años y se transforma en especialista en América Latina o en África. Yo, después de cada viaje, me transformo en un menos especialista.
en un no especialista en África y en América Latina, justamente porque descubro esas diferencias esenciales. En cambio, el europeo busca descubrir lo que existe en común y eso pasa a ser lo esencial para él. Para mí, lo esencial son diferencias y como cada vez descubro más diferencias, cada vez descubro que sé menos. El camino necesario es, entonces, la modestia. Paulo. Pero volvamos a tu experiencia docente en Ginebra. ¿Estuviste alguna dificultad, por ejemplo, para obtener la adhesión de los estudiantes para dedicar algún tiempo, al menos, a la reflexión crítica sobre tu práctica, a partir de la cual podrías, con ellos, hacer análisis teóricos profundos? ¿O ellos preferirían que fueses un profesor en el sentido tradicional? Antonio. Sin duda. El profesor es quien posee la verdad y, como tal, tiene que decirla. Pero ninguno de nosotros tiene la verdad, que se encuentra en el transcurso del diálogo. Como decía Hegel, la verdad, la verdadera realidad es el acontecer, no es el ser ni el no ser, sino la tensión entre ambos. El proceso histórico es lo verdadero. Así, cuando se propone que lo verdadero es una búsqueda y no un resultado, que lo verdadero es un proceso, que el conocimiento es un proceso y que, por lo tanto, tenemos que hacerlo y alcanzarlo a través del diálogo, a través de rupturas. La mayoría de los estudiantes no lo acepta porque están acostumbrados a que el profesor jerárquicamente tenga la verdad. Él es el sabio y en consecuencia no acepta el diálogo. Para ellos, el diálogo es una señal de debilidad del profesor y la modestia en el saber, una muestra de debilidad e ignorancia. Cuando es justamente lo contrario. Creo que la flaqueza está en aquel que cree poseer la verdad y, por eso mismo, es intolerante. La fuerza está en aquel otro que afirma, yo quizás tenga parte de la verdad, pero no la tengo en su completitud. Parte de ella está en ustedes. Busquémosla juntos. Esas dificultades hacen que un hombre del tercer mundo, al empezar a hablar del tercer mundo, comience realmente a descubrirlo, pues ser un hombre del tercer mundo no significa conocerlo. Proponer que lo conozcamos juntos constituye para la mayoría una declaración de ignorancia, cuando en realidad tendría que ser una declaración de sabiduría. No debemos confundir sentir con comprender. ¿Qué experiencias has tenido tú en este plano? Paulo. He tenido y continúo teniendo experiencias muy ricas, muy interesantes y en los Estados Unidos y en Europa, de forma más o menos sistemática en algunas universidades de los Estados Unidos, de Canadá, de Brasil y de Suiza, de forma menos sistemática en otras tantas universidades norteamericanas, latinoamericanas, europeas y africanas. Yo diría que los resultados de mi práctica han sido más positivos que negativos. En el pasado mes de julio, antes de venir a Ginebra, coordiné 3 cursos con actividades diarias en las universidades de British Columbia, en Vancouver, y en Alberta, y en Edmonton. Trabajé con los estudiantes, no para ellos, y mucho menos sobre ellos. Pocas veces he percibido una implicación tan conscientemente crítica, un sentido de la responsabilidad tan claro, un gusto por el riesgo y la aventura intelectual, sin lo cual no existe creatividad, tan presente como los que encontré entre los participantes de esos cursos. Pero no debemos olvidar que también siempre nos encontramos esa seguridad ideologizada según la cual el estudiante existe para aprender y el profesor para enseñar. Esa sombra es tan fuerte, tan densa, que el profesor difícilmente entiende que al enseñar, él también aprende. Primero, porque enseña, quiero decir,
Es el mismo proceso de enseñar el que le enseña a enseñar. Segundo, aprende con aquel a quien le enseña, no solo porque se prepara para enseñar, sino también porque revisa su saber a raíz de la búsqueda del saber del estudiante. He insistido tanto en trabajos anteriores como en otros más recientes, en que los profesores deben tomar las inquietudes de los estudiantes, sus dudas, su curiosidad y su relativa ignorancia como desafíos. En el fondo, la reflexión, sobre todo, es iluminadora y enriquecedora para ambos. La curiosidad y la expresividad del estudiante a veces pueden sacudir la seguridad del profesor. Es por eso que al limitarlas, el profesor autoritario limita también las de él. Por otro lado, muchas veces la pregunta que el estudiante tiene libertad para hacerla sobre un tema puede situar al profesor en un ángulo diferente, desde la cual podría profundizar más tarde en una reflexión más crítica. Es precisamente eso lo que he venido intentando hacer a lo largo de mi vida de profesor. Pero no diría que mi forma de trabajo es la única o la mejor, es la que me gusta. O más que gustarme, en ella o mediante ella, siento que soy coherente con mi opción política. Lo que me interesa sobre todo es oponerme teórica y prácticamente a las dos asociaciones que suelen hacerse, aunque no siempre son explicitadas. La primera es la asociación entre procedimiento democrático y la falta de rigor académico. La segunda, entre el rigor académico y y el procedimiento autoritario. En el fondo, los que hacen estas asociaciones revelan cierto tufillo rancio contra la democracia y contra la libertad. Es como si para ellos y para ellas la democracia no tuviera nada que ver con el contexto de un seminario o de un laboratorio, como si primero hubiera que volverse riguroso de forma autoritaria con una buena conducta cuidándose orientada y bien enmarcada para después, con el rigor así adquirido, hacer la democracia afuera. La democracia y la libertad no anulan la rigurosidad. Al contrario, vivir auténticamente la libertad implica aventurarse, arriesgarse, crear. Las licencias en cuanto a la deformación de la libertad son las que comprometen el rigor. Bien, en última instancia, mi experiencia ha sido siempre rica y me reconforta saber que jamás partí de la convicción autoritaria de que tengo una verdad indiscutible que imponer. Por otro lado, nunca dije, ni siquiera sugerí, que lo contrario de no tener una verdad para imponer no era tener nada que proponer. Si no tenemos nada que proponer o si simplemente rechazamos la idea de proponer algo, no tenemos ninguna necesidad de hacerlo en la práctica educativa. La cuestión se plantea, radica en la comprensión pedagógico-democrática del acto de proponer. El educador que no puede negarse a proponer tampoco puede rechazar la discusión en torno de lo que propone el educando. En el fondo, esto tiene que ver con el casi misterio que implica la práctica del educador que vive la sustantividad democrática, el hecho de afirmarse sin negar a los educandos. Es una posición la que en realidad, o la sustantividad democrática, la que se contrapone. Radicalidad, perdón, o la sustantividad democrática, la que se contrapone. Por un lado, al autoritarismo y por el otro lado al espontaneísmo. Yo concluiría diciendo que así como me exijo vivir la sustantividad democrática en mi relación con los educandos, con quienes trabajo,
sitúa el liderazgo revolucionario en su relación político-pedagógica con las clases trabajadoras, con las masas populares. No creo en una educación hecha para y sobre los educandos. Tampoco creo en la transformación revolucionaria hecha para las masas populares, sino con las masas populares. La pedagogía de hacer preguntas. Antonio. Pienso, Paulo, que ese problema de enseñar o educar es fundamental y que sin duda se relaciona con lo que decíamos antes. Hay que tener posiciones políticas bien definidas en un mundo jerarquizado donde los que detentan el poder detentan el saber, teniendo en cuenta que la sociedad actual le ofrece al profesor una parte del saber y del poder. Este es uno de los caminos de la reproducción y de la sociedad. Por eso creo que es profundamente democrático comenzar a aprender a preguntar. En la enseñanza se ha olvidado de las preguntas, tanto como el profesor como los estudiantes las han olvidado. Y, en mi opinión, todo conocimiento comienza por la pregunta. Se inicia con lo que tú llamas curiosidad, pero la curiosidad es una pregunta. Tengo la impresión, y no sé si estás de acuerdo conmigo, de que hoy la enseñanza, el saber, es respuesta y no pregunta. Paula, exacto. Estoy por completo de acuerdo contigo. Yo llamo a ese fenómeno castración de la curiosidad. Es un movimiento unilineal. Va desde aquí hasta allí y se acabó. No tiene vueltas y ni siquiera existe una demanda. El educador, en general, ya trae la respuesta sin que haya preguntado nada. Antonio, exactamente. Y es lo más grave, es que el estudiante se acostumbra a ese tipo de trabajo. Entonces, ante el profesor que debería enseñar, porque él mismo debería saberlo, a preguntar, porque el inicio del conocimiento, repito, es preguntar. Solo a partir de las preguntas se buscan las respuestas y no al revés. Si se establecen las respuestas, el saber queda limitado a eso. Ya está dado en lo absoluto y no da lugar a la curiosidad ni propone elementos a descubrir, ya que el hecho está en la enseñanza actual. Pero yo diría, la única manera de enseñar es aprendiendo. Y esa es la afirmación. Vale tanto para el estudiante como para el profesor. Es aprendiciendo. No concibo que un profesor pueda enseñar sin estar también él aprendiendo. Para poder enseñar, tiene que aprender. Paulo, estoy de acuerdo, pero la afirmación es más radical aún. Abarca el proceso desde su propio conocimiento, comienzo. Y a mí me toca mucho esa afirmación tuya con relación a la pregunta, que es algo sobre lo que he insistido tanto. El autoritarismo que obstaculiza nuestras experiencias educativas inhibe cuando no reprime la capacidad de preguntar. La naturaleza desafiante de la pregunta tiende a ser considerada en la atmósfera autoritaria como una provocación de la autoridad. Y aunque esto no ocurra de manera explícita, la experiencia sugiere que preguntar no siempre es cómodo. Una de las exigencias que siempre nos hicimos, Elsa y yo, en cuanto a la relación con nuestras hijas y nuestros hijos, fue jamás negarles respuestas a sus preguntas. Estuviéramos con quien estuviésemos. Interrumpíamos la conversación para atender la curiosidad de cualquiera de ellos. Solo después de haber demostrado respeto a su derecho de preguntar, les hacíamos notar que estábamos con alguien. Creo que ya desde la tierna edad iniciamos la negación autoritaria de la curiosidad con frases como, pero ¿a qué viene tanta pregunta, niño? Cállate que tu padre está ocupado. Ve a dormir y deja la pregunta para mañana.
Tengo la impresión de que, en última instancia, el educador autoritario teme más a la respuesta que a la pregunta. Teme la pregunta por la respuesta que pueda tener que dar. Creo, por otra parte, que la represión de la pregunta no es sino una dimensión de otra represión mayor, la del ser, la represión de la expresividad en su relación en el mundo y con el mundo. Lo que se pretende autoritariamente con ese silencio impuesto en nombre del orden no es más que sofocar el poder de indagación del individuo. Tienes razón. Uno de los puntos de partida para la formación del educador y de la educadora o de la educadora desde la perspectiva liberadora democrática sería esa cosa en apariencia tan simple que es preguntar. Al respecto, puedo contarte una experiencia que viví con profunda emoción. Ocurrió en Buenos Aires. Allí, cuando aún trabajaba aquí, en el Consejo. Inmediatamente después de la vuelta de Perón, fui invitado por el Ministerio de Educación, a cuyo frente estaba el ministro Tayana, ex médico de Perón, cosa que pagó caro después del golpe militar. En fin, me organizaron un excelente programa de trabajo durante 8 días. Con el horario integral, era mi primera visita a la Argentina, un país al que solo pude volver recientemente por expresa prohibición de los militares. El programa constaba de seminarios diarios con profesores universitarios, rectores técnicos de los diferentes sectores del ministerio y artistas, pero también y fundamentalmente comprendía visitas a las áreas periféricas de la ciudad de Buenos Aires. Un domingo por la mañana, entonces, fui a un encuentro en una especie de asociación de vecinos, un grupo enorme de gente. Fui presentado por el educador que me acompañaba. No vine aquí, dije, para hacer un discurso, sino para conversar. Yo haré preguntas y ustedes también. Nuestras respuestas darán sentido al tiempo que pasemos juntos aquí. Me detuve. El silencio fue interrumpido por uno de ellos que dijo: Muy bien, me parece bien así. En realidad, no nos gustaría que dieras un discurso. Y tengo la primera pregunta. Adelante, dije yo. ¿Qué significa exactamente preguntar? Aquel hombre de un suburbio de Buenos Aires, aquella mañana de domingo, formuló la pregunta fundamental. En lugar de responder, intenté que los integrantes del grupo dijeran qué era para ellos preguntar. A cada momento preguntaba aclarar a uno puntos, insistiendo en la curiosidad que expresa la pregunta. Tienes razón, debería ser uno de los primeros puntos a discutir en un curso de formación con jóvenes que se preparan para ser profesores, que es preguntar. Sin embargo, insisto en que el meollo de la cuestión no radica en hacer un juego intelectual con la pregunta, que es preguntar, sino en vivir la pregunta, en vivir la indagación, vivir la curiosidad y demostrárselo a los estudiantes. El problema que se plantea al profesor es ir creando en ellos y en la práctica el hábito de preguntar, de admirarse. Para el educador que adopta esa posición no existe preguntas tontas ni respuestas definitivas. El educador que no castra la curiosidad del educando, que se encuentra en el acto de conocer, jamás le faltará el respeto a ninguna pregunta. ¿Por qué? Aun cuando pueda parecerle ingenua o mal formulada, no siempre lo es para quien la formula. En todo caso, el papel del educador es, lejos de burlarse del educando, ayudarlo a reformular la pregunta. De este modo, el educando aprende formulando la mejor pregunta. Antonio. Paulo. Estamos volviendo al inicio del conocimiento, a los orígenes del acto de enseñar, de la pedagogía. Y estamos de acuerdo en que todo comienza, ya lo decía Platón, con la curiosidad y con la pregunta
que esa curiosidad despierta. Creo que tienes razón cuando dices que lo primero que deberían aprender los maestros y los profesores es a saber preguntar. Saber preguntar, saber cuáles son las preguntas que nos estimulan y estimulan a la sociedad. Preguntas esenciales, salidas de la cotidianidad, pues es allí donde están las preguntas. Si aprendiésemos a preguntarnos sobre nuestras existencias cotidianas, todas las preguntas que exigen respuestas a todo el proceso de la pregunta, respuesta que constituye el camino del conocimiento, comenzaría por las preguntas básicas de la respuesta cotidiana, de la vida cotidiana. Por esos gestos, por las preguntas corporales que el propio cuerpo nos hace y nos bien dice. Yo insistiría en que el origen del conocimiento está en la pregunta o en las preguntas o en el acto mismo de preguntar. Y me atrevería a decir que el primer lenguaje fue la pregunta. La primera palabra fue, al mismo tiempo, pregunta y respuesta en un acto simultáneo. No entiendo el lenguaje cuando hablo de lenguaje, solamente el lenguaje hablado. Sabemos que el lenguaje es de naturaleza gestual, corporal, es un lenguaje de movimiento de ojos, de corazón. El primer lenguaje es el del cuerpo. Y en la medida en que ese lenguaje de preguntas y en que limitamos esas preguntas y no oímos o no valoramos sino lo que es oral o escrito, estamos eliminando una gran parte del lenguaje humano. Creo que es fundamental que el profesor valore toda su dimensión, aquello que constituye él o los lenguajes, que son preguntas antes que respuesta. Paulo. ¿De acuerdo? Así y todo, es preciso dejar claro que cada vez más que nuestra preocupación por la pregunta no puede limitarse al ámbito de la pregunta por la pregunta misma. Lo importante es relacionar siempre que sea posible la pregunta y la respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que puedan llegar a ser realizadas o que puedan volver a realizarse. No sé si queda claro lo que digo. Me parece fundamental subrayar en nuestra defensa el acto de preguntar de ninguna manera considera la pregunta como un juego intelectual hoy. Al contrario, es necesario que el educando, cuando pregunta sobre un hecho, obtenga a través de la respuesta una explicación del hecho y no una descripción de, pura de palabras relacionadas con él. Es preciso que el educando vaya descubriendo la relación dinámica y fuerte, viva entre la palabra y la acción, entre la palabra, la acción, reflexión. Había que aprovechar los ejemplos concretos de la propia experiencia de los estudiantes durante una mañana de trabajo en la escuela, en esa escuela primaria, y estimularlos para hacer preguntas acerca de su propia práctica. Las respuestas, según este procedimiento, incluirían la acción de provocar la pregunta. Obrar, hablar y conocer estarían unidos. Antonio. Es necesario, sin embargo, especificar más la relación pregunta-acción, pregunta-respuesta-acción. Creo que pretendes que la relación entre toda pregunta y una acción sean indefectiblemente directa. Hay preguntas mediadoras, preguntas sobre preguntas, a las que se puede y se debe responder. Lo importante es que la pregunta sobre la pregunta o esas preguntas sobre las preguntas o sobre las respuestas, esta cadena de preguntas y respuestas, en última instancia, esté ampliamente vinculada con la realidad, o sea, que no se rompa la cadena. Porque estamos acostumbrados a que esa cadena de preguntas y respuestas, que en el fondo no son sino el conocimiento, se rompan, se interrumpan, no alcancen la realidad. Es necesario que, habiendo preguntas mediadoras, oficien siempre como puente entre la primera pregunta y la realidad concreta. Pienso que el acto de preguntar
O la misma pregunta, en tanto principio de conocimiento, podría comprenderse en grupos concretos. Recuerdo, por ejemplo, que en la víspera de mi partida a Zaire vino a buscarme un joven oriundo de ese país que estaba preocupado, perdón, que estaba preparando su tesis de doctorado, un estudio sobre la experiencia educacional de las iglesias misioneras en Zaire. Al iniciar nuestro diálogo le dije, tú hablas, yo escucho. Tú me dirás qué piensas, qué información has conseguido, cuáles son tus preocupaciones concretas respecto a esta tesis. Durante cerca de una hora, el joven me brindó una información increíble. Visitas a bibliotecas, lecturas de libros, diálogos con las personas que vivieron en la época de las misiones en Zaire, pero toda esa información estaba por completo desprovista de forma. Al final le hice una observación. ¿Qué preguntas te haces para estructurar el trabajo de tu tesis? Por todo trabajo de tesis, como todo trabajo de investigación, debe iniciar buscando las preguntas claves que es necesario responder. No digo que no haya que informarse, pero lo fundamental es que la curiosidad que nos lleva a preocuparnos por un tema determinado se concrete en preguntas esenciales que luego serán los hilos conductores de nuestro trabajo. Si concentramos 5 o 6 preguntas esenciales, las respuestas a esas preguntas constituirán una tesis académica. Paulo. Y todo indica que durante el proceso de buscar información que ayude a responder esas preguntas, surgen otras preguntas fundamentales para la constitución de ese cuerpo coherente, lógico y riguroso que se debe en la tesis. Antonio. Sí, creo que el valor de una tesis está en el descubrimiento y la formulación de las preguntas esenciales que despiertan la curiosidad de otros investigadores. El valor no está tanto en las respuestas, porque las respuestas son, sin duda, tan provisorias como las preguntas, aunque en la medida en que nos encontramos las preguntas esenciales que nos permitan responder y descubrir nuevas preguntas, se forma una cadena que posibilitará la construcción de la tesis. Una tesis en la que no solo las respuestas serán fundamentales, sino también la cadena de preguntas, siempre provisorias. Sin embargo, para empezar una tesis, lo fundamental es aprender a preguntar. La tarea de la filosofía y del conocimiento en general no es volver, sino preguntar y hacerlo bien. La tarea de la filosofía y del conocimiento en general no es resolver, sino preguntar y hacerlo bien. Paulo. En ese sentido, creo que el educando que participa en el proceso de la educación permanentemente tiene que ser un gran preguntador de sí mismo. Quiero decir, que no es posible pasar del lunes al martes sin preguntarse constantemente. Vuelvo a insistir en la necesidad de estimular en forma permanente la curiosidad, el acto de preguntar en lugar de reprimirlo. Las escuelas rechazan las preguntas o bien burocratizan el acto de preguntar. La cuestión no radica simplemente en introducir en la currícula en el momento de hacer las preguntas, de 9, de las 9 a las 10, por ejemplo. No, no es eso. Lo que nos ocupa no es la burocratización de las preguntas, sino reconocer la existencia como un acto de preguntar. La existencia humana está, porque se hizo preguntando, en la raíz de la transformación del mundo. Existe una realidad, una radicalidad en la existencia, que es la radicalidad del acto de preguntar. Concretamente, cuando una pregunta pierde la capacidad de asombrar, se burocratiza.
Me parece importante observar que existe una relación indudable entre asombro y pregunta, riesgo y existencia. De modo radical, la existencia humana implica asombro, pregunta y riesgo. Por eso mismo, supone acción, transformación. La burocratización implica adaptación con un mínimo de riesgo, con cero asombro y sin preguntas. Así la pedagogía de la respuesta es una pedagogía de la adaptación y no de la creatividad. No estimula el riesgo de la invención y la reinvención, para mí, negar el riesgo es la mejor manera de negar la existencia humana. Antonio, para dimensionar esa burocratización de la pregunta, basta con mirar los textos que se utilizan. Las preguntas son preguntas ya que traen incluidas las respuestas. En ese sentido, ni siquiera son preguntas, son respuestas antes que preguntas. El estudiante debe conocer de antemano las respuestas a las preguntas que se le hará. En cambio, si le enseñamos a preguntar, tendríamos la necesidad de preguntarse a sí mismo y de encontrar él mismo las respuestas de una manera creativa. Es decir, que participaría en ese proceso de conocimiento y no estaría simplemente limitando a responder a una determinada pregunta basándose en lo que le han dicho. Insisto en que la educación en general es una educación de respuestas en lugar de ser una educación de preguntas, que es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder al asombro y de resolver los verdaderos problemas esenciales, existenciales y del propio conocimiento. El camino más fácil es justamente la pedagogía de la respuesta, porque en él no se arriesga absolutamente nada. El miedo del intelectual radica en registrarse, en equivocarse, cuando en realidad es el hecho de equivocarse lo que permite avanzar en el conocimiento. Entonces, en ese sentido, la pedagogía de la libertad o de la creación debe ser inminentemente arriesgada. Debemos ser osados ante el riesgo, provocarlo como única forma de avanzar en el conocimiento, de aprender a enseñar verdaderamente. Juzgo importantemente esa pedagogía del riesgo, que se relaciona con la pedagogía del error. Si negamos la negación, que es el error, esa nueva negación dará positividad al error. Ese paso del error al no error es el conocimiento. Jamás un nuevo error será un error del todo nuevo. Será simplemente un nuevo error cuyos elementos relativos implicarán un nuevo error y esta cadena se prolonga al infinito. De no ser así, al esfuerzo de lo negativo es fundamental, como decía Hegel, Hegel, es parte esencial del conocimiento. A eso se llama error, riesgo, curiosidad, pregunta, etcétera. Paulo. Sin esa aventura no es posible crear. Toda práctica educativa que se funda en la estandarización, en lo preestablecido, es una rutina en la que todas las cosas ya fueron dichas. Es burocratizante y, por eso, antidemocrática. Antonio, un ejemplo pertinente es el desperdicio de la creatividad del operario de una fábrica. El proceso de trabajo es creativo, pero la racionalidad del trabajo y los pasos a seguir están predeterminados. El operario queda inmerso en un proceso que no es educativo, que le niega toda posibilidad de creatividad. ¿Cuánto ganaría el conocimiento humano, las ciencias humanas y la sociedad misma si la creatividad del operario encontrara un espacio de libertad para manifestarse? Aún así, esa creatividad, de hecho, se evidencia, pues a veces un operario resuelve problemas no previstos por la racionalidad.
pero esa racionalidad le exige que no sea creativo. Si en cambio le permitiese serlo, se enriquecería mucho más con la capacidad de creación del operario, sobre todo en lo que atiende a una racionalidad aplicable a lo concreto. Toda la racionalidad propuesta es en realidad una racionalidad construida a partir de modelos. El gran problema que afrontamos es cómo aplicar esa racionalidad a lo concreto. Y en ese punto, donde esa racionalidad abstracta exige que el operario no responda creativamente a los problemas que la realidad concreta le impone. Paulo. En ese sentido, el trabajo que, respondiendo a la exigencia de mayor productividad de la perspectiva capitalista, no pregunta ni se pregunta y poco sabe más allá de la tarea rutinaria de la producción en serie, le atribuye, será mucho más eficiente. Braverman tiene razón cuando dice, cuanto más se incorpora la ciencia al proceso de trabajo, menos entiende el trabajador el proceso. Cuanto más la máquina se vuelve un producto intelectual sofisticado, menos control y comprensión de la máquina tiene el trabajador. Así, en nombre de la eficiencia y de la productividad, se implementa la burocratización de la mente o de la conciencia, o de la capacidad de creadora del operario. Embrutecer la fuerza de trabajo sometiéndola a procedimientos rutinarios es parte de la naturaleza del modo de la producción capitalista. Lo que produce es, en la producción de conocimiento, es la escuela. En la escuela es, en gran parte, y aunque podamos hacer lo contrario, la producción de ese mecanismo. En realidad, cuanto más se embrutece la capacidad inventiva y creadora del educando, más se lo disciplina para recibir respuestas a preguntas que no fueron hechas, como subrayaste antes, cuanto más se lo adapta a tal procedimiento, más irónicamente se piensa en esa educación productiva. En el fondo de una educación que produce el autoritarismo de modo de producción capitalista, es lamentable observar cómo los educadores progresistas, al analizar, al combatir la reproducción de la ideología dominante, reproducen en la escuela la ideología autoritaria del modo capitalista de la producción. Antonio, sí, es la racionalidad abstracta la que se impone el poder determinado de una ideología determinada. Sin dudas, es muy difícil escapar a eso. Lo que se produce en el proceso educativo, ante tanto en el trabajo como en las escuelas, se reproduce también en el plano político, en el proceso político, que es también un gran proceso educativo que ignora la creatividad de las masas. Es abrumador. Cuanto más escucha la masa a los líderes, menos piensa. Y eso se considera lo óptimo en política, cuando debería ser al revés. Eso es característico de los políticos autoritarios, tanto de izquierda como de derecha. Lo más grave es que se produzca en la izquierda entre políticos progresistas. Es el fondo reproducen la racionalidad que propone una sociedad injusta en la que solo algunos grupos detentan el saber, el poder, las respuestas, la racionalidad, etc. En cambio, deberíamos partir de un análisis de la pregunta, de la creatividad de las respuestas como acto de conocimiento, como mecanismo de preguntas-respuestas que debería ser realizado por todos los que participan en el proceso del proceso educativo. Si aplicamos ese análisis al proceso político,
propiamente dicho, veremos que esa racionalidad dominante ejerce una influencia fundamental sobre la política progresista de los líderes que se dice de izquierda o que pretenden estar relacionados con las masas. La eficiencia política puede evaluarse mejor según el grado de la respuesta de las masas a las exigencias de los líderes políticos. La eficiencia del educando también radica en que responda cada vez más con respuestas que han sido previamente dadas por el profesor. De todos modos, resulta la muerte del proceso político en tanto tal y la reproducción de una sociedad autoritaria y elitista que constituye la negación de la educación y del proceso educativo. Paulo, ahora que de alguna manera analizamos, profundizamos lo que propusimos como pedagogía de la pregunta y la pedagogía de la respuesta, sugiero que retomemos un tema a la luz nueva de esa conceptuación, las manifestaciones culturales de resistencia que las masas oponen a las ideologías dominantes, ideologías que las masas viven también en su cotidianidad, como decías, pero que no están solas en el afán de dirigir la vida cotidiana, pues en esas existen acciones, gestos, manifestaciones culturales y políticas que implican una resistencia a esas políticas dominantes.